cuarto creo que era, muchos alumnos me comentaron que estaban en el curso de química. Eso hemos hecho los horarios de física, en función para que no haya ningún inconveniente. Yo les comparto ahí para que ustedes tengan el horario que vamos a empezar a hacer. Los martes va a ser de 18:15 a 20:15. Sería hasta las 20:30, pero ¿qué sucede? Le vamos a dar 15 minutos para que ustedes puedan hacerse un recreo y comenzar el práctico. El jueves va a ser de las 19:55 a las 21:15 y a las 21:30 comienzan con el práctico. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Buenísimo, profe, gracias. Sí, profe. Recién lo confirmé ya con el jefe de trabajo práctico, él ya conoce el horario, así que va a estar entrando. Lo que sí cometí un error en la V, que creo que lo va a solucionar él seguramente. Borré el horario de clase de él donde estaba el Zoom de él. A ver, pero no creo que está puesto. A ver. A ver, esperen un segundito. Igual, profe, en los grupos de WhatsApp alguien siempre lo tiene. No, está el Zoom ahí, está puesto en la V, no. No, borré el horario, o sea, me confundí, creí que era mi horario y borré ese horario. Ya le avisé, seguramente él lo va a corregir y lo va a volver a poner. ¿Sí? Bueno, vamos a esperar unos minutitos más, a ver si ingresa alguien más y comenzamos. Lo que pasa es que se me trastorna todo porque termino con un curso, comienzo con el otro y así por ahí no tengo memoria de a qué hora comenzaba en un curso, terminaba en el otro. Más o menos calculé y dije, bueno, sí, era más o menos así. Por eso puse ese horario. Bueno, entonces ya, vamos a ver qué es lo que dice ahí. Sí, no hay problema para grabar. Muy bien. Vamos a esperar un minuto más y comenzamos. Ya vengo. Che, gente, ¿cómo hago para comprobar si estoy grabando el sonido o no? No me di cuenta. Sí, Termina la grabación y fíjate. sí, eso. Si no haces. No da para que termine la grabación. Vamos a comenzar, chicos. Habíamos dejado
Y vamos a comenzar con esta parte, calor y energía interna. Era lo que vamos a empezar a ver hoy. Bueno, vamos a hacer un reconto de lo que es la energía interna. Esa energía vamos a hablar siempre de un sistema. Esa energía está asociada a los componentes microscópicos, llámese átomos o moléculas, cuando se observan en un sistema de referencia que está en reposo respecto al sistema. La energía interna incluye la energía cinética del movimiento aleatorio traslacional, rotacional y vibratorio de las moléculas. La energía potencial intermolecular también estaría involucrada. O sea que todo eso es lo que forma la energía interna. El calor es la energía que se transfiere entre un sistema y el medio ambiente cuando hay una diferencia de temperatura entre ellos. Un ejemplo de eso, ¿cuál sería? Por ejemplo, cuando tenemos el agua que está caliente y adopta la temperatura del ambiente, enfriándose. No. O sea, por ejemplo, a ustedes que les gusta tomar tanto mate, ustedes ponen la pava con agua encima de la hornalla y la encienden. ¿Cierto? Entonces, el calor, ¿quién lo da? La hornalla, a través de la quema del gas. ¿Sí? Esa se la transfiere al sistema que está formado en la pava por el agua, con el agua. Y también lo transfiere al medio ambiente. Debido a que hay una diferencia de temperatura entre ellos, el calor termina calentando o logrando el equilibrio térmico, como quieren llamarlo ustedes, al agua que tenemos en la pava. Por ejemplo, acá decimos cuando calentamos una sustancia, transferimos energía hacia ella y colocarla en contacto con el alrededor que tiene una mayor temperatura. El caso del sartén. O sea, ¿qué es lo que nosotros estábamos hablando? Para simbolizar el calor vamos a utilizar la letra Q, que va a representar la transferencia de energía. Las unidades de calor. Una de las unidades que se empezó a utilizar al principio era la caloría. La caloría se define como la cantidad de transferencia de energía necesaria para elevar la temperatura de un gramo de agua de 14,5 grados centígrados a 15,5 grados centígrados. La caloría, escrita con la C mayúscula, se usa actualmente para describir el contenido energético de los alimentos. Normalmente lo hace con referencia a un múltiplo que es la kilocaloría. En el sistema de Estados Unidos, el calor se representa a través de la unidad que se denomina BTU, que es la unidad térmica británica, que es la cantidad de transferencia de energía que se requiere para elevar una libra de agua de 63 grados Fahrenheit a 64 grados Fahrenheit. Actualmente, eso se ha dejado no de usar, ya no se usa tanto la caloría principalmente, y se usa el joule, ya que se definió como una unidad de energía respecto a los procesos mecánicos. Lo que hizo que apareciera lo que se denomina el equivalente mecánico del calor. ¿Qué es el equivalente mecánico del calor? Bueno, Joule utilizó una máquina como la que se muestra ahí en el dibujo. Es un recipiente el cual está lleno de agua, tiene paletas, como se ve ahí. Ese recipiente está aislado térmicamente, o sea que no hay transferencia de energía entre el medio ambiente y él. Y tiene un grupo o mejor dicho, dos poleas con dos masas.
lo que se hace es largar las masas, las poleas empiezan a girar, se produzca un salto térmico debido a la energía que se pone en juego a través de las paletas, y de esa forma esa constante de proporcionalidad que podemos lograr obtener a través de ese fenómeno es aproximadamente 4,18 joules por gramo por grado centígrado. 4,18 joules de energía mecánica elevan la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado centígrado. Eso estamos diciendo con las unidades. Mediciones más precisas tomadas más tarde demostraron que es 4,186, pero no importa tanto la cantidad de decimales que podamos ponerlo, sino que cuando la temperatura de agua se eleva de 14,5 a 15,5, se adopta el valor de 15 grados. Es igual a una caloría, es igual a 4,18 joules. Y un BTU es igual a 0,252 calorías. Conociendo esas igualdades se pueden hacer las transferencias de un sistema a otro. Vamos a definir ahora la capacidad calorífica o calor específico. La capacidad calorífica es la energía que se requiere para elevar la temperatura de una masa de agua dada en una sustancia. La capacidad calorífica de cualquier sustancia la vamos a definir como la cantidad calorífica que se requiere para elevar la temperatura de la sustancia en 1 grado centígrado. Entonces, esa capacidad calorífica la vamos a definir con la letra C mayúscula y va a ser igual a la cantidad de calor por el salto térmico. Si hacemos que el salto térmico valga la unidad, podemos decir que la capacidad calorífica es directamente igual a la cantidad de calor, pero cuidado, hay que tener en cuenta las unidades serían calorías por grado centígrado. Por el otro lado, podemos definir el calor específico. Es la capacidad calorífica por unidad de masa. Haciendo los reemplazos, llegamos que el calor específico tiene por unidad la caloría por gramo por grado centígrado. ¿Sí? Y sería igual a la cantidad de calor sobre la masa por el salto térmico. El calor específico de una sustancia es numéricamente igual a la cantidad de calor. Profe, una pregunta. Sí. ¿Por qué se dice por y no sobre? O sea, cuando hablamos de unidad de medida. Es una forma de expresarlo, pero en realidad es una división. ¿Me explico? Es Mismo cuando Sí, sí. las velocidades decís kilómetros por hora y es kilómetros sobre h sobre hora. sí, o sea, Por hora. son expresiones idiomáticas que tenemos, ¿me entendés? Nada más. Yo lo entiendo de esa forma. No sé si habría algún, ¿cómo puedo decirte? Si tenemos alguna referencia sobre eso, no, nunca he leído nada sobre ese tema. Yo creo que más que todo es una referencia idiomática, decir por cuando es sobre, ¿no? Pero todos entendemos que es sobre, aunque digamos por. ¿Me explico? Sí, se puso filosófica la clase. Bueno, vamos a ir. Entonces hemos definido ya la capacidad calorífica y el calor específico. En función de eso, podemos definir la cantidad de calor. Esa cantidad de calor es igual a la masa por el calor, por el calor específico, por el salto térmico. Recuerden que los saltos térmicos o cualquier variación
¿Mm? Siempre es lo final sobre el menos lo inicial. ¿Estamos de acuerdo? Esa cantidad de calor la podemos expresar en calorías o en joule. Y hay que tener cuidado en qué se expresa la masa y en qué se expresa el calor específico. ¿Sí? Muy bien. El calorímetro de agua. Este calorímetro es un dispositivo el cual nos va a permitir determinar el calor específico de una sustancia. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se logra? ¿Qué es el calorímetro? El calorímetro es un dispositivo que está formado por una cuba, en la cual colocamos agua. Esa cuba tiene dos perforaciones, una por donde pasa el removedor D y por el otro donde se coloca lo que es el termómetro para poder tomar las variaciones de temperatura. Todo eso normalmente está recubierto adiabáticamente para que no haya intercambio de calor entre el medio ambiente y el calorímetro. Ahí ustedes pueden apreciar en la figura, A es la cuba, ahí tenemos el nivel de agua que tenemos adentro, esto es el termómetro, esto es el removedor, esto es el dispositivo que envuelve a las vasijas para que no se produzca ningún intercambio, y ahí vendría a ser el elemento que al cual le vamos a determinar el calor específico, o sea, E vendría a ser la muestra. ¿Se utiliza esto? Sí, se utiliza bastante, principalmente en las grandes industrias. ¿Para qué? Normalmente las grandes industrias compran grandes cantidades de materiales. Normalmente esos materiales están normalizados. Y entonces cuando llegan los camiones con su carga, el asegurador de calidad o el inspector procede a cortar algunos pedazos pequeños, por supuesto, de esas barras que normalmente viene el material, y se los llevan al laboratorio. Y a través del calorímetro pueden determinar el calor específico, y con el calor específico determinado pueden determinar si es correcto el material que trae el camión o el que le han mandado, y de esa forma le permiten descargar, o si no lo devuelven al lugar de origen para que vuelvan a mandarles. ¿Entienden para qué sirve esto? Para el control de calidad. ¿Es así? Sí, el control de calidad lo que hace es sacar un pedacito de material. Lo introduce dentro de esta cuba, supónganse que el pedacito de material es el E, hay un proceso de medición, y ese proceso de medición nos daría el calor específico, nos daría el calor específico de esa muestra. Los calores específicos de los materiales normalmente están todos tabulados. Esos valores se pueden determinar o se pueden visualizar a través de la página de internet o de cualquier libro de conversiones. Ahí podremos buscar, de acuerdo al material que hemos elegido comprar, nos diría cuál es el valor del calor específico. A ver si con esto ¿cómo lo vamos a utilizar? Vamos a suponer que en principio queremos medir la cantidad de calor que entrega el cuerpo al ser introducido en el calorímetro. O sea, nosotros queremos medir la cantidad de calor que va a entregar la muestra al ser introducido en el calorímetro. Se supone siempre que la temperatura inicial va a ser mayor que la temperatura inicial del calorímetro, o sea, la temperatura inicial de la muestra va a ser mayor que la temperatura del calorímetro. ¿Qué significa esto? O sea, normalmente se calienta el agua del calorímetro a un valor de temperatura y la muestra se calienta
a un valor por encima de esa muestra, de ese valor de la temperatura del agua del calorímetro. Para que cuando se introduzca la muestra dentro del calorímetro se produzca el intercambio de temperatura y de esa forma poder determinar el valor del calor específico de la muestra. La muestra la vamos a calentar normalmente en una estufa donde vamos a conocer esa temperatura inicial. La muestra va a tener como masa el valor MC y el calor específico va a ser su valor C sub C. Profe, ¿los valores de temperatura del líquido y del cuerpo deben ser conocidos? Sí, se conocen. O sea, vos calentás, normalmente el procedimiento es así. Lo vamos a hacer en forma práctica y después lo vemos. Yo tengo un pedacito de material que digo, bueno, yo quiero saber el calor específico de este elemento, de este material, para saber qué material es. ¿Qué hago? Tengo una cuba. En esa cuba se coloca una cantidad de agua conocida, o sea, se dice, bueno, vamos a poner 1 litro de agua, 2 litros de agua. Esa cantidad de agua se calienta antes de introducirlo en el calorímetro. Lo calentamos a través de un calentador, de una estufa. Una vez que calentamos el agua, agarramos el pedacito de material y lo calentamos también. No más que la temperatura de este material va a ser mayor que la temperatura del agua calentada. Lo introducimos, empezamos a revolver, o sea, antes de introducirlo vamos a tomar la temperatura del agua. Cuando introducimos el material empezamos a revolver. ¿Para qué? Lo que hemos hecho, hemos puesto en contacto térmico el agua con el material que quiero conocer, el calor específico. Y estoy removiendo el agua. ¿Para qué? Para lograr el equilibrio térmico entre el agua y el pedazo de muestra. Una vez que logre eso, y a través de una ecuación que vamos a estudiar ahora, vamos a poder determinar el calor específico de la muestra. ¿Me explico? Ese sería el procedimiento para el trabajo en sí, nada más. ¿Entendieron cómo es? Sí. Perfecto. Bueno. Entonces, como dice acá, está claro que la temperatura de la muestra va a ser mayor a la temperatura inicial del calorímetro. La muestra va a tener su valor MC en la masa, vamos a conocer la masa y vamos a determinar su calor específico. Entonces la masa y el calor específico del cuerpo van a estar representados por MC y C sub C, lo mismo que la masa y el calor específico del agua por MA y CA. Y así la del removedor, la del recipiente, la del vidrio, la del mercurio. Recuerden que vamos a utilizar un termómetro de vidrio con depósito de mercurio. Por lo tanto hay que tener en cuenta la masa del mercurio y el calor específico del mercurio. Todos estos valores de calores específicos de cada uno de los materiales están tabulados, como les digo. Muy bien. La temperatura inicial del cuerpo antes de ser introducido, o mejor inmediatamente al ser introducido en el calorímetro. Se puede tomar antes o en el momento de introducirlo. Entonces lo que queremos determinar nosotros es lo que está escrito acá, no sé si ustedes lo vieron, que la cantidad de calor frío tiene que ser igual al menos la cantidad de calor caliente que vamos a determinar a través del calorímetro. Entonces, vamos a igualar lo que tenemos como caliente, que es la muestra, con lo que tenemos como frío, que es la cantidad de agua,
O sea, la cantidad de calor del agua, la cantidad de calor del recipiente, la cantidad de calor del removedor, la cantidad de calor del vidrio, la cantidad de calor del mercurio. Todo eso, esto es una ecuación muy larga, bastante tediosa. Lo que se hace es sacar factor común, el calor específico del agua, y el valor de temperatura final e inicial del calorímetro. Trabajando esto, nos queda esta ecuación. Recuerden ustedes que el calor específico del agua vale 1 y sus unidades serían calorías, gramos, grados centígrados. Por lo tanto, este cociente que se produce acá sería dimensional y estaría en función de la cantidad de agua en gramos, ¿sí? Todo lo que tenemos dentro de este paréntesis o de este corchete lo vamos a denominar equivalente del agua, ¿sí? Ese equivalente del agua del calorímetro lo designamos con la letra pi y es una masa hipotética de agua que absorbe la misma cantidad de calor que todo aquello que no es de agua. Eso es lo que se denomina calor específico eso es lo que se denomina equivalente del agua. Entonces, lo que sucede es lo siguiente. Normalmente, los calorímetros siempre vamos a trabajar con el mismo removedor, siempre vamos a trabajar con el mismo termómetro, siempre vamos a poner la misma cantidad de agua. Entonces, todo esto vendría a pasar a ser una constante. ¿Me explico? Esa constante, que es el equivalente en agua, normalmente en el calorímetro ya viene marcado y dice que el equivalente en agua vale tanto. Ese calorímetro nos va a permitir hacer esta ecuación final. Entonces, nos quedaría que el valor el calor específico del agua se conoce. Los valores de temperatura inicial y final del calorímetro también. La masa del agua que le introducimos también. El calor, el equivalente en agua también lo conoceríamos. La masa del elemento que vamos a querer determinar su calor específico también. El salto térmico que le produce a ese trozo de muestra también lo conocemos. Por lo tanto, de aquí yo puedo despejar el valor del calor específico y determinarlo. Esa es la forma en que se debería trabajar para poder determinar el calor específico de una muestra de cualquier materia. Una vez que se saca o se termina el cálculo del calor específico, se procede a buscar la igualdad en alguna de las tablas y de esa forma saber de qué metal estamos hablando o hemos trabajado. ¿Entendieron? Profe, no me quedó Perfecto. todo claro cuando medio... se hizo el reemplazo con respecto al agua, que dijo que iba a ser similar. Bueno, volvamos para atrás, espera. El equivalente en agua, eso no lo entendí mucho. Mira. Esta ecuación es larguísima. Sería tedioso trabajar con todo esto. Entonces lo que se hace es sacar factor. El calor específico del agua y el salto térmico que vemos es que se repite en cada uno de los términos de la ecuación de la derecha. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Saco del calor, saco ese común de ese factor común y me queda esto. Esto que tengo acá, esto que está acá, MR, CR, MRS, esto sin la masa del agua es lo que se denomina equivalente en agua. ¿Sí? ¿Entendieron? Sí. Es el equivalente en agua. Si siempre usamos el mismo removedor, si siempre usamos el mismo recipiente, si siempre usamos el mismo termómetro, estos valores siempre van a ser los mismos valores. ¿Estamos de acuerdo? Claro, sí. O sea que todo esto formaría una constante.
¿Estamos Sí. de acuerdo? Sí, Sí, sería bueno, pi. eso sería el equivalente en agua. Pero mira lo que dice cuando se define el equivalente en agua. Dice, se denomina equivalente en agua del calorímetro a pi a una masa hipotética de agua que absorbe la misma cantidad de calor que todo aquello que no es de agua. O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que es una masa hipotética que va a absorber la misma cantidad de calor que una masa de agua, pero que no es una masa de agua. Está formada por esto. Entonces te va a quedar que la ecuación va a estar formada por la masa de agua más el calorímetro, perdón, más el equivalente en agua, que como te digo, esto es una constante. O sea, todo esto son datos, porque la masa de agua puede variar. Hoy podés usar 1 litro, mañana podés usar 2 litros. Normalmente los calorímetros de agua que se usan en los laboratorios de calidad, por decir así, pueden variar de entre 2 a 5 litros. Todo depende cuál es ¿cómo te puedo decir? La calidad que tenga el calorímetro con el cual ustedes están trabajando. Todos los otros son datos. Las temperaturas son datos. La masa de la muestra la puedes determinar. O sea que lo único que te queda de determinar es el calor específico, que lo despejas de acá y lo podés determinar. ¿Entendieron ahora o no? Profe, una pregunta. ¿Por qué ahí en el equivalente de agua está sumado la masa del agua? Se supone que eso cambia. No debería estar en la constante pi. No, para. Espera, volvamos de nuevo. Yo te dije que esto que tengo acá, que es la masa del recipiente, el calor específico, o sea, esto aparece acá porque he sacado factor común esto. ¿Me explico? ¿Entendés? Sí. Sí. Por eso quedó la masa acá. Pero en realidad el equivalente en agua es esto, que está desde la masa del recipiente en adelante, eso es lo que forma el calor específico el equivalente en agua del calorímetro. Claro. ¿Sí? Para. ¿Qué cosa? A ver. Déjeme. A ver, vamos a hacer una cosa. Ahí está. Mira. Esto que yo te marco acá, ¿lo ves ahí? Sí, sí. Eso es el equivalente en agua. ¿Por qué me queda la masa de agua con el equivalente en agua? Porque he sacado factor común esto. ¿Lo ves? Sí. Muy bien. Lo sigo trabajando y acá, para que no cometamos error, lo vamos a sacar. Claro, por eso preguntaba, porque ahí medio como que quedaba. Sí, está bien. ¿No? Vamos. Sí. Yo digo Ah, que sí, todo dale. eso es la masa del recipiente, perdón, el calor es el equivalente en agua, la ecuación final, ahí le sumo el valor de la masa del agua más el calor específico. ¿Estamos? ¿Entendieron? Sí, perfecto. Sí, profe. Había una chica ahí, no sé quién era, que preguntaba. Sí, profe, yo lo entendí. ¿Quién era? No, discúlpame, ¿no es Nair Sol? Sí, ¿Quién es la que soy pregunta? Nair. ¿Cómo? Que sí, soy Nair. Ah, bueno. Ok. Un segundo. Ok. Vamos entonces a continuar. Entonces, podemos, como cerrando el tema, ¿para qué sirve el calorímetro? El calorímetro sirve, o es un dispositivo, el cual nos permite determinar el calor específico de cualquier sustancia. ¿Estamos de acuerdo?
Se usa, sí, se usa mucho. ¿Mm? Bueno, acá tienen distintos calorímetros, uno de muy avanzada tecnología, otro muy similar a lo que nosotros usamos en el laboratorio es este. Este es un termo, ¿ven? Lo que se busca es de que sea un elemento diabático. Cuando se habla de un elemento diabático es de que no hay intercambio de calor con el medio, o sea, no entra ni sale calor. Este es otro calorímetro también de laboratorio. Vamos a hablar de calor latente. Hasta ahora lo único que hemos visto o hemos analizado es la cantidad de calor que se produce en el medio o en momentos que no hay un cambio de, ¿cómo se dice? Un cambio de estado. Por ejemplo, si ustedes analizáramos el agua, nosotros tenemos que el agua tiene varios estados posibles. Tiene un estado de solidificación, un estado de líquido y un estado de vapor, ¿sí? Entonces vamos a definir la cantidad de calor o el calor latente como el producto de la masa por L, siendo L lo que se denomina calor latente o calor oculto, y es el calor que utilizamos para hacer los cambios de fase y de las propiedades de la sustancia. Hay dos calores latentes, uno que se denomina calor latente de fusión, que es utilizado cuando el cambio de fase es de sólido a líquido, y el calor latente de vaporización, que es utilizado cuando pasamos de líquido a gas. ¿Estamos de acuerdo? Para eso, lo que vamos a hacer lo vamos a hacer prácticamente para que lo analicemos. Acá tenemos un gráfico de temperatura en función de la cantidad de calor, uno expresado en grados centígrados y el otro en joule, y vamos a tomar una muestra de agua, 1 gramo de agua. Lo vamos a comenzar a estudiar cuando tiene menos 30 grados. Lo que vamos a hacer ahí, lo vamos a trasladar, o sea, cuando tiene menos 30 grados, ¿cómo está el agua? Congelada. Congelada. ¿Qué es congelada? Entonces está sólido. Está sólida. Ahora sí. Muy bien, entonces, lo tenemos en estado, como se dice, hielo. El calor específico del hielo tiene un valor. La masa del agua esté en forma de sólido, en forma de vapor o forma de líquido, siempre va a ser de 1 gramo. Vamos a calcular el calor que necesitamos para convertir esa cantidad de agua, cantidad de sólido, en una muestra de hielo y agua. Para eso vamos a hacer un cambio de fase. Ese cambio de fase, lo que hacemos es utilizar lo que habíamos dicho, el calor latente de fusión. ¿Sí? Calculamos. Perdón, estoy hablando acá. Lo que pasa es que acá me olvidé. Acá está 0 grados centígrados, ¿estamos? Se me olvidó poner el 0 ahí. Pero se entiende. Este punto acá en A es 0. Lo que voy a hacer es convertir esa masa de hielo en una masa de hielo y agua. Por lo tanto, el salto térmico va a ser, el inicial va a ser 0, y el inicial es menos 30 y el final es 0. Por lo tanto, nos va a quedar que necesitamos 62,7 Joule para poder convertir esa masa sólida en una masa de hielo y agua. O sea, no hemos terminado todavía de convertir toda la masa de hielo
en una masa de agua. Por lo tanto, lo que vamos a hacer, vamos a producir lo que se denomina un calor específico, perdón, un calor latente, y vamos a tratar de convertir toda esa masa, que todavía tenemos hielo y agua, a través del calor de fusión. Realizamos eso y vemos que utilizamos 333 joules, que pasamos a sumarle a los 62 que teníamos, vamos sumando la cantidad de joules que vamos necesitando. En este punto B, el agua, toda la cantidad de sólido de agua, de sólido hielo, ya lo convertimos en agua líquida. Estamos en B. Todo el proceso en C va a seguir siendo agua, ¿sí? Hasta que llegue a D. Entonces, partiendo de C, en C pasamos de 0 a 100, calculamos la cantidad de calor que necesitamos para llegar a 100 grados centígrados, vemos que son 419 joules. Una vez que estamos ahí, lo que queremos es hacer convertir esa cantidad de agua con vapor, porque ya va, Hay que usar ya va a la estar el fórmula de vapor, vaporización. de vaporización. Calculamos la forma de vaporización y lo recalentamos llevándolo a 120 grados. Lo que hacemos es recalentar el vapor y lo llevamos hasta este punto. Lo que se quiere demostrar acá es, si yo partiera en la forma inversa, partiera de este punto para llegar a este punto, la cantidad de calor o energía que necesitaría sería igual. ¿Debería ser el mismo? Es el mismo. Debería ser el mismo, sí. Creo que sí. El mismo. O sea, siempre Sí. que no cambie la sustancia, va a ser siempre el mismo. Sea para un lado o sea para el otro. Cualquiera de los dos vamos a utilizar la misma cantidad de calor para convertir, ya sea el vapor en hielo o el hielo en vapor. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, mientras más Sí. planos sean los gráficos esos, significa que tiene mayor calor específico el material o la sustancia, ¿es así? No entiendo qué me decís cuando sea plano. Que es como estirarlos en el eje coordenado X, o sea que sería, requieren más Profe, se calor. refiere a cuando la gráfica se mantiene constante. Menos, No, grado, no. menos grado de pendiente se refiere. Menor pendiente. Cuando tiene menor pendiente, ¿qué va a suceder? ¿Decir? Que tiene mayor calor específico la sustancia esa. Vamos a utilizar mayor cantidad de calor, decís vos. Claro. Cuando la pendiente sea cuando tenga menor pendiente, vamos a utilizar mayor cantidad de Usar calor. más Cuando calor. tenga mayor pendiente, vamos a utilizar menos cantidad de calor. Así es. Y va a depender de los gráficos de cada una de las sustancias. Ahí estamos analizando la gráfica. Aparte, vos tenés que pensar que esa gráfica que yo mostré no está en escala. Habría que analizarla en escala. Va a depender todo del material que estemos analizando, o sea, cuál sea la gráfica del material que estemos analizando. En realidad yo desconozco las pendientes de cada una de las sustancias. Por lo tanto, no te puedo decir cuál tendría mayor calor o menor calor. ¿Me explico, Philip? Sí, sí. Muy bien. Vamos a seguir. Vamos a la transformación de gases. Cuando nosotros introducimos en un recipiente un gas, ¿qué sucede? Les pregunto a ustedes. Cuando- ¿Se llena el recipiente de gas? ¿Cómo? ¿Se llena el recipiente de gas? Se Se llena comprime. el recipiente. Lo que hace que el gas tome el volumen que tiene el recipiente, o la forma que tiene el recipiente, también la tiene el gas. ¿Estamos de acuerdo?
Sí. Y la presión que va a tener ese gas va a ser de acuerdo a qué? Al tamaño que tenga el recipiente. ¿Vamos bien hasta ahí? Claro, sí. Y a la temperatura y todas las otras cosas, No, ¿no? no, no, La no, no cantidad de hemos gas, hablado de la, ¿no? no hemos hablado de la temperatura. No me metas con la temperatura todavía. Sino lo único que hemos dicho, tenemos gas. Lo pongo dentro de un recipiente. Ese gas toma el volumen del recipiente. ¿Mm? De acuerdo a cómo sea el tamaño que tenga el recipiente, ese gas tendrá más o menos presión. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que hemos llegado hasta ahí, o Sí. hemos estado diciendo, hablando. Ahora lo que queremos nosotros es estudiar la relación que existe entre la presión, el volumen y la temperatura. Estos tres parámetros relacionados entre sí dan una ecuación que se denomina ecuación de estado. ¿Estamos de acuerdo? Si un gas está a presión muy baja, esta expresión es muy sencilla y se aproxima al comportamiento de un gas ideal. ¿Qué es un gas ideal? Es un conjunto de átomos o moléculas que se mueven aleatoriamente sin ejercer fuerzas de gran alcance entre sí y que ocupan una fracción despreciable del volumen del recipiente que lo contiene. ¿Entendieron? Sí, profe, se entiende. Muy bien. A la cantidad de gas del recipiente la vamos a expresar en moles. Un mol de una sustancia es la cantidad de masa que contiene el número de Avogadro. ¿Estamos? Ese número vale 6.02 por 10 a la 23 moléculas. El número de moles va a estar dado por la masa de la muestra sobre la masa, ¿cómo se llama la masa M? A ver. Masa molar. Masa molar. Sí, por ahí se me va, no crean que lo tengo clara. La masa molar. Normalmente esa masa molar se expresa en gramos por mol. Acá hay una aplicación del oxígeno y vemos que la cantidad de kilogramos, a ver, déjenme arreglar esto para que, ¿qué cosa era? Para después subírselo lo mejor que pueda. ¿Qué pasó? Ahí está. Ahí tenemos kilogramos por moléculas. ¿Estamos? Vamos a suponer un cilindro el cual tiene un émbolo y dentro de ese cilindro tenemos un gas. Todo esto que vamos a decir se comprobó experimentalmente. Lo primero que se comprobó experimentalmente es que si la temperatura se mantiene constante, la presión es inversamente proporcional al volumen. Es lo que se denomina la ley de Boyle, donde la presión es inversamente al volumen. ¿Estamos? De acá se puede escribir que el valor de P1 por V1 es igual al valor de P2 por V2, que es igual a constante. Esto es lo que se denomina la ley de Boyle. Uno y 2 son el estado inicial y final, pero siempre a la misma temperatura. ¿Sí? El producto de P por V va a permanecer aproximadamente constante. Por eso es conveniente definir otro gas, que es el gas perfecto. El gas perfecto es aquel que cumple con la ley de Boyle. ¿Sí? Habíamos definido el gas ideal, ahora definimos el gas perfecto. La diferencia entre el gas ideal y el gas perfecto es que el gas perfecto cumple correctamente con la ley de Boyle. ¿Sí? Podemos trazar
una gráfica de presión-volumen para cada uno de los valores de temperatura. Estas gráficas se denominan isotermas. Cada gráfica representa el valor de una temperatura. A medida que la temperatura crece, las gráficas van ascendiendo hacia arriba, y estos son gráficas de hipérbolas equiláteras. ¿Qué significa que sean hipérbolas equiláteras? Les pregunto yo a ustedes. ¿Tienen el infinito en los ejes? ¿Y qué más? ¿Y cómo son? ¿Son simétricas? ¿Qué son? ¿Simétricas? Asíntotas. ¿Entienden ¿Tienen el eso? infinito en los ejes? No. ¿Curvas? Cuando Nunca se dice se tocan. que es una asíntota, significa que tanto hacia el infinito de y y al infinito de x, vamos a decir así, son asíntotas, significa que van casi tocando el eje, pero no lo tocan en el infinito, como quien dice. ¿Me explico? A ver, Sí, eso es de análisis. Sí. de análisis, claro que de análisis. Ay, se me hace tanto lío, che. Espera un segundo, que... ¿Hasta qué hora es ahora? 21:15. No. Ya, bueno. Entonces, lo que hemos visto hasta acá es que si la temperatura se mantiene constante, el producto de P por B es constante. Esto es siempre y cuando vamos a decir que cumple con la ley de Boyle. Ahora bien, cuando se mantiene constante la presión, el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Esto es lo que se determina o se denomina como ley de Charles-Gay-Lussac. Esto es lo que nosotros determinamos, o seguramente ustedes lo determinaron cuando vieron el coeficiente de dilatación cúbica, ¿se acuerdan? La clase pasada. Esta ley medir el coeficiente beta, que es el coeficiente de dilatación cúbica. Entonces decíamos que el volumen final es igual al volumen inicial por 1 más el valor de beta sub 0 por T. ¿Qué es beta sub 0? Pueden decirme ustedes. Beta sub 0 es el valor de 1 sobre 273,15 grados centígrados, que equivale a ese número que tienen ahí, 0,003660. Se observa que el volumen es función lineal de la temperatura y el valor beta sub 0 es más o menos el mismo para todos los gases. Esto es si la presión se mantiene a una presión baja, no alta, lo más baja posible. ¿Estamos de acuerdo? O sea que en lo que hemos visto acá, en la transformación de gases, queremos conocer la relación entre la presión, el volumen y la temperatura. Lo hemos conocido a través de ¿quién? De la ley de Boyle y la ley de Gay-Lussac. En la ley de Boyle, ¿qué hemos visto? Que si mantenemos la temperatura constante, el producto de la presión por el volumen va a ser constante. Para que eso se cumpla correctamente, vamos a definir lo que se denomina un gas perfecto. Ese gas perfecto es el que cumple con la ley de Boyle. Por el otro lado, si mantenemos presión constante, el volumen va a variar en función de la ecuación del coeficiente de dilatación cúbica, que el volumen final es igual al volumen inicial, factor de 1 más el valor de beta sub 0 por T, o delta T.
¿Qué es beta sub 0? Beta sub 0 es el valor de 1 sobre 273,15 grados centígrados. Y se observa que el volumen es función lineal de la temperatura. Esas son las características que hemos determinado en esta transformación de gases. Ahora lo que vamos a ver va a ser la ecuación de estado de un gas perfecto. Para eso tenemos dos hipérbolas equiláteras, o sea, dos isotermas, dos curvas de temperatura constante, y lo que queremos pasar desde el punto 1 al punto 2, lo queremos llegar. Pero para poder pasar del punto 1 al punto 2, lo que tenemos que hacer es hacer las transformaciones, siempre tratando de lograr lo que se denomina el equilibrio, ¿cómo se dice? A ver, esperen. O sea, yo podría saltar de 1 a 2. Pero ¿qué sucede? Si yo salto de 1 a 2, no sé lo que está sucediendo porque no tengo en ningún estudio que me esté permitiendo saber qué es lo que está sucediendo. Entonces lo que yo voy a hacer va a ser pasar de 1 a 3, y en ese caso, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy trabajando a presión constante, que es la ley de Gay-Lussac. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando me mueva de 3 a 2, lo voy a hacer a temperatura constante, porque estoy moviéndome sobre la misma curva. Lo que implica que voy a estar trabajando con la ley de Boyle. ¿Entendieron? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Sí. Bueno, vamos a suponer que tenemos un gas a la presión de una atmósfera y que cubre un volumen B sub 0, que es el punto 1. Ahí trabajamos a presión constante, o sea que es lo que se denomina una transformación isobárica, y llegamos a 3. Como les dije, esto va a cumplir con la ley de Gay-Lussac. El volumen 3 que vamos a lograr va a estar dado por el volumen inicial B sub 0, que es este, factor de 1 más el valor de beta sub 0 por T, siendo T la temperatura de la curva donde está el punto 3. Para pasar del punto 3 al punto 2, la temperatura la vamos a mantener constante, lo que implica que vamos a utilizar la ley de Boyle. La ley de Boyle dice que vamos a pasar al punto 2, el cual va a tener un valor P y un valor B. Ese valor P por B va a ser igual al valor de P sub 0 por B3. ¿Por qué? Porque eso dice la ley de Boyle. Entonces vamos a reemplazar el valor de B3 por su igual. Reemplazando el valor de B3 llegamos a esta ecuación. Entonces acá tenemos P0, B0, beta sub 0, factor de 1 beta sub 0 más la T. Lo que vamos a hacer, vamos a trabajar con esto, con el valor de P sub 0, beta sub 0, B sub 0. ¿Qué queremos determinar? Bueno, algo muy importante. Trabajando con eso, vamos a suponer que la presión P sub 0 es de una atmósfera, o sea, 101.325 pascales. El volumen, vamos a decir que equivale, el volumen va a ser igual a 22,4 litros. Entonces, trabajando estos litros en metros cúbicos, nos queda este valor. El valor de beta sub 0 lo conocemos, que es 1 sobre 273,15, y en este caso pongo grados Kelvin. ¿Por qué? Ese es beta sub 0. Ese es el valor de beta sub 0. Haciendo este producto nos queda N por 8,31, y las unidades que nos quedan son Joule sobre mol grados Kelvin. ¿Estamos de acuerdo? Ese número de 8,31 es lo que vamos a ver que es un valor constante. Ahora bien, si cambiamos las unidades y las trabajamos en atmósfera, litro, vamos a obtener otro número. Ese producto de esas tres variables o tres constantes van a ser igual a 0,0820, y las unidades son ahora litro, atmósfera, mol, grados Kelvin.
Esos dos coeficientes que hemos determinado, el 8,31 y el último, es el mismo para todos los gases, nomás que en distintos sistemas. Y se lo denomina valor R, que es la constante universal de los gases perfectos. Entonces, yo podría escribir la ecuación que habíamos terminado de hacer. A ver, acá era. Habíamos logrado esto. Yo ahora la puedo escribir de esta forma. NR. O escribirla de esta otra forma. ¿Para qué? Porque son las distintas formas en que se expresa esta ecuación, que es la ecuación de un gas perfecto. No más que en este caso lo estamos expresando a la temperatura en grados Kelvin. Lo mismo sucede acá, pero vista de otra forma, también representada. Y en la última vemos, para dos estados diferentes, cómo deberíamos escribir esta ecuación. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicimos acá? Lo que hicimos acá fue trabajar con las ecuaciones de Gay-Lussac y de Boyle de acuerdo a cada una de las transformaciones que hicimos. Hicimos una transformación isobárica y después hicimos una transformación isotérmica. En cada una de ellas aplicamos la primera la ley de Gay-Lussac y en la segunda la ley de Boyle. La trabajamos, logramos obtener un valor, trabajamos el valor este. ¿Por qué trabajamos esos valores? Porque son los valores que conocemos. Un valor P sub 0 es una atmósfera. P sub 0 podemos decir que es lo que habíamos dicho acá, que un gas a la presión de una atmósfera ocupa un volumen de 22,4 litros. Y el valor de beta sub 0 que lo conocíamos. Esos tres valores de constante lo analizamos y logramos obtener un valor donde n es el número de moles y el valor 831 es el valor del numérico que nos da después de hacer los productos y cocientes de cada una de las constantes. La trabajamos en dos sistemas, en uno mixto y en uno en el sistema internacional, para ver los valores que obtuvimos. Y vemos que son dos valores diferentes, debido a que las constantes tienen valores distintos en cada uno de los casos. Y después vimos cómo podemos representar esta ecuación en distintas formas. ¿Por qué lo representamos así? Porque posiblemente ustedes lean un libro y vean esta ecuación. Y lean otro libro y vean esta ecuación. Pero las dos están diciendo exactamente lo mismo. ¿Estamos? ¿Entendieron? Sí, profe, ¿se entendió? Muy bien. Vamos al trabajo en procesos termodinámicos. ¿Qué es el trabajo mecánico? Les pregunto yo a ustedes, ¿eh? ¿Cómo definen ustedes el trabajo mecánico? ¿Es la transferencia de energía? Más fácil hacerla. ¿Podríamos decir que es la capacidad de poder generar un cambio? Más fácil. No le busqué la quinta pata al gato, ¿eh? Cuando aplico una fuerza a un sistema y este tiene un desplazamiento. ¿Cómo? Aplico una fuerza a un sistema y este tiene un desplazamiento, o sea, adquiere un desplazamiento como respuesta a esta fuerza. ¿Y qué? ¿Qué más? Es la energía cinética más la energía potencial. No te vayas muy lejos. Volvete un poquito, 2 hojas más antes de llegar ahí. Cuando algo se mueve, profe. No. la energía necesaria Trabajo para que el mecánico, cuerpo se ¿cómo lo desplace. definen? Che. Definición del trabajo mecánico. Fuerza por Una distancia. fuerza. No. No, esa es la fórmula. O sea, una fuerza. No, fuerza por distancia no es. A un objeto se le aplica una fuerza, adquiere un desplazamiento y a eso le llamamos mecánica. Trabajo mecánico. Pero la fórmula El esa. trabajo mecánico se define como el producto de la fuerza por el desplazamiento que produce esa fuerza. ¿Estamos?
Eso es trabajo mecánico. Es el producto de una fuerza por el desplazamiento, no por la distancia. Ahí está. Ustedes fíjense, el trabajo es fuerza por desplazamiento. El producto de... ¿Cómo es el producto? ¿Es escalar o es vectorial? No, escalar. 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 ¿Y qué es la fuerza? Es un vector. ¿Y qué es el desplazamiento? Otro vector. El producto vectorial de dos fuerzas, de dos vectores, es igual a un escalar. ¿Por qué? Porque es una integral. Ah, Termina por ahí el tema. no era por ahí. Multiplican los componentes homólogos. Escúcheme, porque esto ya no es física, esto es matemática, esto es álgebra. El producto escalar de dos vectores es igual al producto escalar de los módulos, siempre y cuando que los vectores sean paralelos. ¿Estamos? ¿Entienden eso? La fuerza está aplicada en un sentido. Vamos a suponer que el capuchón indica el sentido de la fuerza, o sea, sería la flecha. Yo lo muevo, o sea, ¿por qué? Porque estoy tirando un cajón, digamos, supónganse que esto sea un cajón, yo lo estoy tirando y estoy produciendo un desplazamiento. ¿El desplazamiento cómo es? Va desde acá hasta acá. O sea, es paralelo, los dos tienen la misma dirección y el mismo sentido. Por lo tanto, tú puedes decir que ese producto escalar de dos vectores es igual al producto escalar de los módulos. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que estamos diciendo. Por eso el trabajo es una unidad escalar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendieron? Sí, profe. Bueno, sigamos. Bueno, vamos a decir lo siguiente. ¿Qué es el trabajo? El estado de una sustancia se describe mediante cantidades tales como presión, volumen y temperatura. Lo hemos visto recién. Y lo otro importante es la energía interna. ¿Qué era la energía interna? Calor de un cuerpo. No. ¿La energía interna qué era? Energía cinética. Energía la cinética. suma de las energías. Energía cinética. La energía relacionada con la energía cinética de la Rotación, a nivel microscópico. la rotación, toda la energía atómica, todas las energías que ustedes pueden imaginar, gravitatoria, todo lo que ustedes pueden imaginar, todas las energías, eso es lo que se denomina energía interna. Pero principalmente lo que forma la energía interna es la energía cinética y la energía de traslación y la energía de rotación, que son las energías que se ponen en juego atómicamente o molecularmente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya hemos visto que esos estados los definimos a través de esas cuatro variables. Esas variables se denominan variables de estado. El estado de un sistema solo puede quedar especificado siempre y cuando se encuentre en equilibrio térmico. Es un poco lo que yo les decía acá, eso es lo que quería hacer referencia yo. Miren, nosotros para pasar desde acá a acá y desde acá a acá, ya sea en la transformación isobárica o en la transformación isotérmica, lo que tenemos que hacer es que en cada una de estas transformaciones se mantenga el equilibrio térmico, ¿sí? Si nosotros logramos eso, las transformaciones van a ser correctas. Si nosotros no logramos eso, las transformaciones van a ser incorrectas. Por eso no pasamos del punto 1 al punto 2, porque no sabemos lo que pasa. No sabemos si se mantiene el equilibrio térmico o no. ¿Me explico? Entonces,
Ahora, ya que conocemos esto, vamos a definir lo que son las variables de transferencia, y son aquellas que involucran transferencia de energía a través de la frontera del sistema de uno y en otro sentido. Uno que hemos estudiado y no hemos dicho que es una variable de transferencia es el calor. También se lo denomina variable de proceso. Otra variable de proceso es el trabajo. Consideremos el recipiente este, o sea, este es un pistón, este es el émbolo lo estamos empujando hacia adentro, acá tenemos un gas, lo que hacemos que cuando empujamos, esta área presenta a este gas que una presión. Esa presión sabemos por definición que es la fuerza por unidad de área, que se expresa en newton sobre metro cuadrado, que es el pascal. Y partiendo de esto, de que la definición de trabajo es fuerza por desplazamiento, la fuerza es en función del gas es la presión, la fuerza es la presión por el área, por el desplazamiento. El área por el desplazamiento me da el volumen, por lo tanto el trabajo va a estar dado por la presión por el diferencial de volumen. Para conocer el trabajo total, lo que yo voy a hacer, voy a integrar el diferencial de trabajo, donde me queda que el trabajo es igual al integral entre el volumen inicial y final de la presión por el diferencial de. ¿Estamos de acuerdo? Eso es trabajo. Esto que tenemos acá es trabajo. Muy importante esto. ¿Por qué es importante? ¿Qué les da? ¿Qué sensación tienen cuando vean esta ecuación? Si analizamos una curva, por ejemplo, de la isoterma, es una curva de temperatura constante. Tenemos la presión y el volumen, tenemos el volumen inicial y el volumen final, o sea que estamos haciendo una compresión, ¿sí? Cuando nos movemos en esto, fíjense en lo que está marcado acá. ¿Qué es esto? Es una superficie. Esa superficie representa esto que tenemos acá. O sea que esa superficie representa el trabajo. Ahora bien, tenemos que saber o tenemos que distinguir cuando estamos trabajando con una compresión o una expansión. Para eso hay una consideración que normalmente se hace. Si el gas se comprime, el trabajo es negativo. Si el gas se expande, el trabajo es positivo. Y si el gas no cambia de volumen, el trabajo es nulo. O sea que para que exista trabajo debe haber cambio de volumen. Siempre, sí, siempre. ¿Sí? Veamos. Ahí tienen. Miren. Es la que analizamos recién. Miren ahora. Paso de un volumen inicial a un volumen final. Pero miren esta casa. Acá marco una superficie. Y desde acá para arriba no hay superficie. Por lo tanto, acá no hay trabajo. Entonces, ¿qué es esto? Es una transformación a volumen constante. Lo mismo sucede acá. Acá no hay trabajo, acá hay trabajo. ¿Entendieron esto, chicos? Lo importante de este tema es que el trabajo es proceso termodinámico. ¿Qué es el trabajo? Es una variable de proceso. ¿Qué nos permite calcular el trabajo? ¿Cuánto se calienta un gas cuando lo comprimimos? Puede ser. Pero mira, si nosotros comprimimos el gas, analicemos esta curva, ¿no? Si nosotros comprimimos este gas, ¿cómo lo comprimirías vos para que no se levante la temperatura? Porque estamos dentro de la isoterma. Esa isoterma es una curva de temperatura constante. O sea, vamos a suponer
que acá hay una temperatura de 80 grados. ¿Sí? ¿Entendés? Sí. Si yo empiezo a comprimirlo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy juntando más el gas, lo que implicaría que existiera mayor rozamiento de moléculas debido al movimiento de la energía cinética. Analicemos la cinética nada más. Ese rozamiento, ¿qué produciría? Un aumento de energía. Si hay un aumento de energía, ¿qué hay? Un aumento de temperatura. Para que eso no suceda, porque si no, esto se echaría a perder, por decir, no mantendríamos la temperatura constante. Lo que queremos nosotros es mantenerla constante. ¿Cómo harías vos? ¿O cómo harían ustedes? Se disminuye el volumen. ¿Cómo? Se disminuye el volumen. Sí, estoy disminuyendo el volumen, pero ¿cómo lo harían? ¿Cómo sería el proceso? Lo que yo quiero preguntarle, supónganse que ustedes lo tienen que hacer. ¿Cómo lo hacen? Y bueno, siguiendo la ecuación del gas perfecto, hay que variar No, el no, volumen. no. Espera. Yo estoy moviéndome en esta curva, ¿sí? Si yo me muevo desde acá hasta acá, lo que hago es reducir el volumen. Si reduzco el volumen, la presión crece, es lógico. Eso implicaría de que la energía cinética podría crecer internamente, o sea que la variación de la energía interna crecería y la temperatura se mediría. Y no quiero eso. Quiero mantener el equilibrio térmico a lo largo de toda esa transformación. ¿Me explico? ¿Entienden lo que yo quiero preguntarles? Yo lo que tendría que hacer es mover lentamente el émbolo. ¿Me explico? Claro. ¿Entienden? Yo lo muevo lentamente. ¿Para qué? Para que no el disturbio dentro del equilibrio se mantenga en equilibrio térmico. ¿Entienden? Ahora sí. Si yo lo voy moviendo despacito, por supuesto me llevaría mucho tiempo, no importa, el tiempo no es una constante que esté dentro de las ecuaciones. Por lo tanto, yo lo movería lentamente y de esa forma podría tener un equilibrio térmico y podría realizar ese trabajo. ¿Estamos? Pero para que exista trabajo, tienen que acordarse siempre que tiene que haber variación de volumen. Si no hay variación de volumen, no hay trabajo. ¿Lo ven? Muy claro. Sí, profe, se entiende, es entendible. Muy bien. Bueno, los dejo. Nos vemos el martes. Hemos terminado la bolilla 1. El martes comenzaremos con la bolilla 2. Ya se las voy a subir a su página. En el transcurso de mañana va a estar ahí. ¿Estamos? Perfecto. Bueno, profe. Bueno, profe. Nos vemos, chicos. Que pasen un feliz fin de semana. Gracias, igualmente. Hasta pronto. Hasta luego. Chao, profe. Nos vemos. Buen fin de. Buenas noches, profe, nos vemos. Igualmente.